rcr750.com en nuestra página web, @rcr750 en Twitter e Instagram. Neomar Hernández, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel, bienvenido, sea usted de vuelta y así nos va, es un gusto que esté usted acá nuevamente con nosotros. ¿Cómo había preguntado la gente por su merced, habían preguntado mucho, pero bueno, bienvenido, Daniel. Bueno, aquí estamos de vuelta, aquí estamos otra vez lo mismo del otro año. Ábrame la puerta pronto o nos vamos para otro lado, decía la canción. Bueno, aquí estamos, gracias a todos. Bueno. Y disculpen mi ausencia, pero evidentemente motivos mayores la impidieron y la limitaron, inclusive hasta mi propio canal. Sin embargo, bueno, aquí estamos, luego de haber hecho algunas labores de importancia y bueno, quedan algunas más, pero aquí seguiremos. ¿Qué tal te fue sin mí, Neomar Hernández? Decía la canción. ¿Qué Bueno, tal te va sin mí? yo creo que me fue bien, a pesar de tu ausencia, te sigo esperando. Así me han dicho, así me han dicho. Fíjate que yo, complicaciones de tiempo y todo eso, sobre todo en el horario que corresponde a este, y podía, sin embargo, he estado pendiente de la emisora. Y he escuchado, por ejemplo, a Mingo, ¿no? Siempre trato de escuchar a Mingo. Esta mañana, poniéndome al día, que tenía días que no lo escuchaba, me pongo a escuchar a Mingo para ver cómo está la cosa, ¿no? Y me pongo a verlo en YouTube y estaba haciendo una interesantísima entrevista a el doctor Rizquez, un médico. Estaba hablando sobre cosas que, por cierto, me llamaron mucho la atención porque las sentí ciertas en cuanto a las consecuencias que le queda a las personas que han sufrido el COVID, las secuelas que le pueden quedar, que van más allá del solo miedo de haberse contagiado, sino las consecuencias físicas. Y me pareció una intervención que desde el punto de vista médico, el señor está hablando como médico sobre lo que le pasa al organismo en función de lo que se sabe hasta el momento. Y me pareció una intervención bien asertiva y sus palabras me parecieron además adaptadas a lo que uno vivió cuando tuvo la enfermedad. Sin embargo, todo tiene un pero. Pude constatar la lamentable presencia de unos elementos que parece que no tienen más nada que hacer en su vida que decir estupideces, sobre todo en las redes, con el favor que le hace el anonimato. Y entonces en el chat de YouTube, de nuestro canal RCR, que es una vía para expresar y que es YouTube la única vía, casi la única, o las vías que el Internet nos permite, han sido las únicas que le han quedado a Radio Caracas Radio para hacer llegar su mensaje. Y el programa de José Domingo Blanco, nuestro querido Mingo, es uno de los más escuchados de esta emisora. Y Mingo en sí mismo es una institución de la radio contemporánea venezolana en el área de la tertulia política y el periodismo, y no tiene 3 días en esto. Y no lo digo porque esté en esta emisora, porque yo escuchaba a Mingo cuando tenía 12, 13 años y él estaba en Radio Capital haciendo ni lo uno ni lo otro con Ana María Fernández. Claro, era muy joven Mingo en esa época, no es que Mingo sea viejo, sino que él comenzó muy rápido. Bueno, tú sabes que Mingo entró a la universidad a los 16 años. Ajá. Si tú sabías eso. Sí. No, no sabía. Una biografía de Mingo, claro. ¿Tú sabes con quién estudió Mingo? Y se graduó, creo que se graduaron juntos, con nuestro querido amigo Roberto Justi. Ah, son compañeros de promoción, Roberto. Ellos son condiscípulos. En la Católica. En la Católica, es correcto. Entonces yo veía el esfuerzo que estaba haciendo Mingo y Erika por hablar con este médico y explicarnos tantas cosas. Y había gente preocupada sobre las consecuencias, sobre las secuelas, sobre la gente que tiene algunas enfermedades donde las vacunas
les da miedo vacunarse, cosa que es normal porque tienen alguna enfermedad y dicen, concha, ¿y qué pasa si me vacuno y tal? Y habían una partida de regurgitadores de estupideces, de estos que se sienten con una superioridad moral basado en el conocimiento infinito que han adquirido gracias a las teorías de la conspiración que se riegan en las redes sociales. Unos tipos que creen en el adenocromo y en el Pizzagate. El adenocromo. Unos tipos que aseguran que se comen toda la propaganda rusa, toda la propaganda de Putin se la comieron completa sin eructar. Son putinescos. Y algo más. Entonces tú los escuchas y además de hecho los ves con aquella superioridad moral. O sea, si tú no aceptas que en Ucrania habían unos laboratorios donde se estaba haciendo el adenocromo con sangre de niños secuestrados por Obama y Hillary Clinton, échale. Si tú no aceptas que Putin atacó Ucrania para acabar con esos laboratorios bacteriológicos, tú eres un imbécil que está a favor del NOM y formas parte del cabal y la caída del cabal y Ratzinger y no sé quién, los no sé cuántos. ¿Tú sabes cuál es la única caída del cabal que yo he lamentado? Eres un imbécil si tú no crees, eres un imbécil si tú no repites. Entonces, tú escuchas. Entonces la caída del cabal en la Rinconada, cuando uno hace el cuadro de 5 y 6, se le cae un caballo, es terrible. Bueno, se le echaba el cuadro. Yo creo que más de uno. Entonces, yo trato, porque yo los escucho, yo los leo, yo los verifico. También. Y ayer les di una respuesta. Para ver qué es lo que dicen. Porque como yo creo en la argumentación. Claro. Entonces me pongo, mira, hay una cuenta muy buena en Twitter, te la recomiendo, que ahí se me olvidó el nombre, soy imbécil. No, vale, pero entonces. Pero es una cuenta en Twitter que me tiene verdaderamente, ¿cómo se llama? Esas son las cuentas, o sea, allí esa sí es una labor, que me tienen cuestionándome permanentemente mis creencias y mis dogmas. Porque es una cuenta que se encarga de desmontar las falacias con criterios científicos. Es decir, es una cuenta de defensa de la ciencia donde te argumentan sobre las cosas que al final terminan siendo leyendas urbanas. Ayer llegué a ellos gracias a un interesantísimo hilo que pusieron en Twitter sobre el antropomorfismo. Imagínate tú dónde he caído yo, ¿no? Que ellos decían que el antropomorfismo es la tendencia natural, o bueno, si la tendencia que tienen las sociedades, los seres humanos, a asignarle conductas, comportamientos humanos a seres inanimados o animales. Y entonces hacen una serie de revisiones con respecto a famosos memes, que si el pajarito ayudando al puercoespín a cruzar la calle. Eso lo está ayudando porque el pajarito es loable. Y te explican que no es así, te explican el porqué. Okay. Que las madres de la naturaleza cuidan a sus criados. Y te explican toda una cantidad de cosas. Entonces, uno ve eso, ¿no? Y entonces uno se empieza a cuestionar. Yo le digo, cónchale, pero... No, no es que el perro te quiere, porque el perro no tiene la capacidad, sino que el perro tiene una forma de actuar aprendida en función de lo que interactúa contigo. Porque si el perro se te lanza encima para saludarte, es porque te quiere, y cuando te muerde es porque te odia. Entonces, ellos hacen toda una explicación que a mí me cuestiona porque hay cosas con las que no estoy de acuerdo del todo o no comprendo bien y tal. Okay. Yo voy a buscar ahorita cuál es el nombre de la cuenta. Entonces, a mí me gusta argumentar, pero me gusta ver los argumentos, porque de repente me convencen, pero cuando yo veo a gente que el argumento que te lanza es no, porque tú no viste el live que hizo Carolina Tejera, y yo, ¿quién es esa? Actriz. Yo me entero que la señora es una actriz. No, ella reveló unas cosas buenísimas, caramba, y ella, ¿quién es? Ella es científica. Ella es de la NASA, ella se escapó de algún laboratorio con las pruebas. No, ella fue la que protagonizó la novela no sé cuál. Y yo, mira, qué bueno. ¿Qué novela sería? La Mujer de Judas. Solamente en La Mujer de Judas sería capaz de creerle a Astrid Carolina.
Es la ¿Astrid única. Carolina o Carolina Tejera? ¿Cuál de las dos es? ¿Astrid Carolina Herrera? La que te estoy hablando es Carolina Tejera, es la que está haciendo ahora labor conspiranoica, pero de la mujer de Judas no estaba Carolina Tejera, era Astrid Carolina. Y yo te digo que de la mujer de Judas, la única que yo le creería una cosa sería a Astrid Carolina. Está bien. Que por cierto, la vi en estos días, está bellísima Astrid Carolina, no han pasado los años por ella. No le pasan los años. No sé cómo hacen. Entonces, uno ve estas cosas y entonces uno dice, pero ya va un momento, o sea, ¿cuál es el argumento? El tema de que no, Zelensky es nazi, ¿no? Ahí hay una agrupación nazi, son unos nazis todos. Y el terrible morbo de el niní, de la gente que quiere ser moralmente superior colocándose en un punto equidistante. No, porque yo no me meto en esas cuestiones, porque yo no soy ni de uno ni del otro. No, hay una posición peor, Daniel. Que es, porque la del niní todavía, o sea, hay gente que es escéptica y está bien, porque, bueno, nosotros si algo hemos aprendido y hemos enseñado en este programa es a dudar, ¿no? De casi todo. Está. Daniel duda hasta de mí, pero bueno, siempre. Yo se lo perdono. Y de mí también dudo. Daniel duda hasta de él. El caso es que hay una posición que es peor, que es la que yo relataba el día de ayer. Esa posición tiene que ver con gente que ellos simplemente ven el hashtag, ¿no? Entonces ven que como Ucrania se han convertido en el hashtag número 1, no de Venezuela, sino del mundo, y que ciertamente hay una moda, mira, yo no sé si es ridícula, pero es una moda a veces hasta insustancial, de gente que nunca se ha percatado de problemas políticos ni nada, sino que simplemente pone una bandera de Ucrania porque todo el mundo lo hace, bueno, y porque de alguna manera también, sin saber de política, esta gente dice, oye, me da dolor con lo que le están haciendo a este pueblo y tal. Bueno, yo me sumo sin saber nada de política. Es una moda, ok. Pero hay gente que viendo eso dice, me voy por todo lo contrario. Porque si esto es lo que está haciendo el mainstream, esto es lo que está haciendo todo el mundo, yo digo todo lo contrario. Y entonces, para irme por todo lo contrario, yo me monto en cualquier teoría de la conspiración. Por ejemplo, me busco una foto de Zelensky con Soros. Que yo sé que no es ningún niño Jesús y sé lo que promueve. A mí nadie me va a venir a enseñar lo que ha promovido Soros, no ahorita. Soros tienen eso más de 40 años. Soros tiene una fundación. Soros financia gente en todos los países del mundo para influir en los procesos políticos de todo el mundo. Es un tipo, y además de eso, que el Soros es un tipo perverso, lo sabemos. Porque el solo hecho de saber a quiénes financia es suficiente para entender que es porque acuérdate que Soros empezó su fama, se lanzó como un especulador con aquellas cosas que llamaban los capitales golondrinas, es decir, de llegar a un país donde había en determinado momento un boom económico por bursátil, metía $1.000 millones en la bolsa, se ganaba un realero y cuando la cosa se venía abajo sacaba los $1.000 millones y las ganancias se venía abajo esa economía. Así se hizo famoso ese señor. Y todo ese dinero para quitarse toda la fama que ganó con esas acciones en contra de las economías de los países, él montó estas fundaciones Open Society para apoyar cosas tan disímiles como, por ejemplo, portales informativos, como Efecto Cocuyo, por ejemplo, o para apoyar organizaciones que promueven no sé qué y no sé cuánto, como se dice, por ejemplo, o para apoyar movimientos políticos como Voluntad Popular, por ejemplo. Y así podemos estar infinitamente... Que uno lo ve y son en teoría esferas separadas, pero es que está en todo. O sea, él está en todo. En teoría, pero claro, porque lo que busca, porque es una cosa muy parecida a lo que hace Putin. ¿Qué es lo que causa controversia allí? Lo que causa controversia allí es el movimiento tal, fináncialo para subvertir esa sociedad. Y es una cosa que al final lo que son unos grandes anarquistas que empujan hacia el caos, porque el caos es el que les permite a ellos ganar. Se retroalimenta su poder en el medio del caos. Y eso es una señal perfectamente clara. Pero eso no se combate empujando al caos y la anarquía. Eso se combate argumentando y poniéndole un parado a su conspiración. Entonces, eso no se combate haciéndole una cirugía facial, que creo que ya se la hizo a Vladimir Putin, porque el tipo está estirado, el tipo es un robot. Sí, entonces,
viniendo ahora, fíjate tú lo que a mí me ha tocado leer, Daniel, ver a venezolanos, que es lo que yo decía ayer, y ya nos vamos a ir al corte. Esto, habrá gente que diga, esto ya está fastidioso, pero es que es indignante. Ver a venezolanos cuyo régimen opresor, que es el chavismo, ha sido financiado por Putin, sostenido por Putin desde el día 1, no es con Maduro, es con Chávez, desde el día 1, y que el comunismo en la región pervive, porque en realidad Cuba pervive gran parte gracias a Rusia, y Nicaragua pervive gracias a Rusia. Tener uno que calarse a esa gente diciendo que Putin es el ídolo de la derecha que hay que seguir, porque solo es esto y solo lo otro. No, por favor, vete a lo elemental, no seas Bueno, porque, claro, no seas idiota. Bueno, porque pero sin argumento, sin argumentación de fondo, solamente estupideces. Gente que, bueno, que si no revisa, yo creo que si nosotros nos pusiéramos a revisar a los que andan repitiendo esas cosas, nos encontraríamos vidas bastante miserables. Y nos encontraríamos gente que anda sumergida en el alcohol, sumergida en la soledad, y entonces lo único que tiene es la pantalla de su teléfono y de su computador para decir tonterías, para decir estupideces y para ponerse a hacer cosas. Hay unos que les dio por el TikTok y ponerse a bailar en TikTok. Bueno, yo estoy sumergido en el alcohol también, pero a veces me asomo y veo la realidad y me vuelvo a sumergir. Pero es que yo no estoy hablando mal del alcohol. Yo lo que estoy diciendo es que una cosa es que tú consumas alcohol y otra cosa es que el alcohol te consuma. Ya hay una gente... Por eso que yo no puedo dejar de hacer programas contigo, porque tú me dejas una enseñanza cada día. Me acabas de dejar un eslogan extraordinario. Una cosa es consumir, el alcohol te consume. Te deja una pastilla filosófica de una gran profundidad. Yo no, después de esto, no, Daniel, no hables más. Después de esto, lo que sobreviene es el silencio, porque a una gran frase sobreviene el silencio. No silencio que están durmiendo los nardos y las azucenas. Vamos a ir al corte comercial, de regreso continuamos conversando. Vamos a hablar un poquito de los presos políticos. Lamentablemente a última hora nuestro invitado del día de hoy no podrá asistir, pero vamos a hablar un poquito al regreso también del tema de los presos políticos, así que ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna, en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstico, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM.
cosas que riñen con esa famosa imagen de un país que se está normalizando, de un país que, bueno, es como cualquier otro, que hablar de Venezuela ahorita es hablar como, no sé, de Colombia, es hablar de Argentina, de Brasil, que son países que, bueno, tienen sus dificultades, tienen sus acechos desde la izquierda, por supuesto, tienen sus complejidades, no todo el mundo es rico en esas sociedades, pero son países o sociedades donde la gente trabajando y donde participando moderadamente dentro de la arena política, bueno, se obtienen resultados más o menos aceptables con respecto a lo que uno pretende en una sociedad democrática. Bueno, en Venezuela, además de la economía, además de los servicios públicos, no hay agua, no hay luz, no hay internet, no hay transporte público. Además de eso, cuando te dicen, bueno, olvídate de eso, monta un tanque de agua, monta un internet satelital o monta fibra de una compañía privada y paga $50 al mes, acabo de contratar un servicio, vamos a ver cómo me va, no lo han montado. Monta una planta eléctrica para que te salgas de todo ese problema y construye tu burbuja. Eso está bien hasta un punto, hasta el punto donde la política se te mete en la casa. Y, por ejemplo, ¿cómo se le mete en la política en la casa a la gente y cómo la política se termina convirtiendo en una fatalidad? Bueno, recordemos el caso de Fernando Albán. ¿Es normal un país en el que a un dirigente político que ni siquiera es que era diputado, ni siquiera era aspirante presidencial, ni siquiera era jefe de un partido? Estamos hablando de un concejal de la ciudad de Caracas, que además no era un tipo especialmente confrontativo o beligerante desde el punto de vista de andar con un micrófono diciéndole cosas al régimen, sino que era un hombre que más bien era tenido por moderado, que era un hombre tenido dentro de su comunidad por ser un hombre de fe, o sea, que estaba dedicado mucho a la Iglesia Católica, que no tenía nada que ver con un personaje confrontacional, por decirlo de algún modo. Bueno, ¿y cómo terminó Fernando Albán? Si no es en el pavimento del pleno centro de Caracas, de la Plaza Venezuela, frente al edificio de la policía política del régimen. ¿Para qué? Para que después de que ocurre ese asesinato vil a mansalva, a plena luz del día, porque de paso pasó a plena luz del día, nosotros nos tengamos que conseguir con noticias como la siguiente, de ese país que se está normalizando, un país que tiene más de 250 presos políticos. Bueno, los señores, anoten los nombres, Miguel Dos Santos y Keiber Sibeli, Miguel Dos Santos y Keiber Sibeli, que creo que son pues del SEBIN, además funcionarios rasos del SEBIN, y estaban presos supuestamente por responsabilidad dentro del asesinato de Fernando Albán, acaban de quedar hace pocos días en libertad. A estos caballeros les habían puesto, Daniel, una pena de 5 años, casi 6 años, 5 años y 10 meses. Bueno, si no es porque una misión, la misión esta que estuvo acá, que dejó delegada Michelle Bachelet, que dejó una señora, una oficina acá despachando, la señora Marta Baliñas, dice la semana pasada que estos caballeros les recortaron a menos de la mitad la pena la nueva pena que les pusieron en febrero, porque les modificaron, un tribunal de apelaciones les modificó la pena en febrero a 2 años y 8 meses, no nos enteramos que estos señores le habían recortado la pena y que además, ahondo más, es que no es que le recortaron la pena, es que según la justicia ya la cumplieron y están en la calle, están libres. Unos tipos que mataron a mansalva, a un concejal, a plena luz del día. Unos tipos que seguramente además son apenas el rostro pues de una situación que no es aislada y que tiene una cadena de mando. Por cierto, la cadena de mando nunca fue investigada. Aquí, el director del SEBIN, bien, gracias. Aquí, el ministro de la Defensa, bien, gracias. Aquí Maduro, bien, gracias. Porque que yo sepa, una policía política responde al Ejecutivo. ¿O esa es la policía de quién? La policía de ellos dos, estos dos pajaritos que los pusieron presos. ¿O es la policía del director de la policía que a su vez le responde al ministro del Interior y que a su vez le responde al presidente de la República? ¿De qué estamos hablando? Yo recuerdo que una vez, Daniel, en un acto, una introducción del acto que pedía la libertad de Loren Saleh, que afortunadamente ya no está preso y que se salvó de todo lo que es el infierno de la cárcel política en Venezuela y que está lejos de Venezuela, afortunadamente. Yo recuerdo que en el acto, el último año que se hizo para pedir la libertad de Loren Saleh, yo iniciaba por lo elemental, que era lo que la gente ya perdía de vista. Yo le decía, miren, no es normal un país en el que hay presos políticos,
En Estados Unidos no hay presos políticos, que tanto se dice desde la izquierda, no, es una sociedad dictatorial, porque es una dictadura de 2 partidos y tal. En el Brasil no hay presos políticos, al punto que no hay presos políticos que un ladrón como Lula quedó libre después de que se le comprobó corrupción. En Colombia no hay presos políticos, al punto de que la sociedad política ha sido tan alcahueta que llevó a unos delincuentes al Congreso, que son los de la FARC, y que todavía están allí ejerciendo unas funciones legislativas con sobrerepresentación, les dan cuotas en el Congreso, tienen unas bancas en el Senado y en la Cámara de Representantes aseguradas. Bueno, en Venezuela no. En Venezuela usted se opone al régimen y usted tiene que asumir como normal que usted le llegue una comisión del DGCIN o del SEBIN, se lo lleve y haga con usted pues lo que le hacen un guiñapo, lo que le da la gana. Y que de paso, si a usted lo matan, a los que usted lo matan, los que ejercen ese tipo de violencia física, si acaso le cae 1 o 2 años. ¿Tú sabes lo que es pagar 2 años de cárcel por un asesinato que está plenamente, o sea, que está comprobado? Porque no me vengan con el cuento de que Fernando Albán se resbaló, como dijo en alguna oportunidad, infamemente Tarek William Saab. ¿Quién piensa que una persona en su sano juicio se va a resbalar desde una ventana en un piso, creo que era un piso 10 o algo así? Fueron capaces de inclusive sacar a la luz la infame tesis peregrina de que se había suicidado. Sí, claro. De que él tuvo un momento de desquicio y se lanzó por la ventana. Cosas que tuvieron que echarla para atrás nomás, empezaron a saberse los detalles del asunto. Pero fíjate tú, Neomar, que es interesante todo esto. Porque aquí es donde tú te das cuenta de que perros que comen manteca meten la lengua en tapada. Esta gente intentó, sobre todo el Tarek William, el poeta de la tortura, ¿no? El poeta del régimen, intentó lavarle la cara al sistema de justicia venezolano ante la visita de la Corte Penal Internacional, a ver si lograban engañar al sistema de justicia internacional. Que tampoco es que sea muy difícil engañarlo, dicho sea de paso. Pero estos tipos, lo primero que hicieron fue echar para atrás una serie de decisiones que habían tomado con respecto a casos como precisamente el de Fernando Albán. Pero qué corto fue el amor y qué largo el olvido, diría Neruda. Y esta gente, pues, se da con estas cosas. En estos días hubo un esbirro también que había participado en un conocido asesinato de este tipo, que se decía que estaba preso y supimos que estaba libre porque se mató en un accidente de tránsito. Bueno, pero estamos hablando de crímenes políticos, dirá usted, y esas cosas, bueno, dirán los normalizadores de la barbaridad. Bueno, que no se mete en política no le pasan esas cosas, dicen algunos. Bueno, yo tengo que decirles, porque por ejemplo, los asesinos de los niños Fadul y del señor Miguel, que era su chofer, el chofer de su familia, ya están libres todos. Ya están todos libres en la calle. Uno de los crímenes más atroces que se recuerde en la historia contemporánea. 2006. En 2022 entonces se sintió libre. La gente que no debía haber visto la luz nunca más. Y no es que los liberaron el año pasado, antier, hace 3 días. No. Ya a los 5 años ya estaban en la calle. La gran mayoría de ellos. Unos asesinos, dime tú. Asesinos. Secuestradores, torturadores, asesinos. Pero Neomar, yo sí creo que el tiempo va a llegar y hay cosas que no puedo decir de todo, pero algunas sí puedo parcialmente. Al señor Diosdado Cabello, al señor Freddy Bernal, a ellos los vamos a ver en las peores condiciones que la justicia le puede reservar. Porque hay testimonios suficientes de que estos señores no son unos meros jefes, sino que han participado, inclusive dirigiendo sesiones de tortura en casos conocidos y connotados que han sacudido a la opinión pública en los últimos años. Y los tienen en salsa. A usted se le va a llegar. A González López se va a llegar. Hernández Gala le va a llegar.
¿Por qué? Porque nadie se salva de la rumba, esa es la canción. Eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. Estoy seguro que va a ser así. Pero en todo caso, cada cosa a su tiempo. Vamos a ir al corte y al regreso venimos con más de Ella Sí Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Seguimos en Y Así Nos Va. Fíjate que si vamos a hablar de casos, ¿no? El tema de la justicia en Venezuela. Yo te confieso, Leomar, te lo dije en estos días, creo que en uno de nuestros programas de fin de semana, que cada vez me siento se me dificulta más hablar del periodo que va del 58 al 98 como una etapa democrática y como una etapa de cosas bellas. Porque, bueno, las cosas en las que uno sabe, de las que uno se entera y de las que uno constata, nos hacen pensar que en Venezuela lamentablemente nunca hemos tenido un sistema de justicia, un sistema de libertades. Fíjate que Betty Soto nos dice aquí, eso es cierto, Daniel, no deberían estar libres, pero si estaba libre uno de los que disparó a Basilda Costa en 2014, estaba libre la que mató por un gato. Sí, claro, está libre la señora que mató a dos muchachos por una disputa por la venta de un gato, Sibel Naime Jordi. O sea, bueno, si está libre el monstruo de Mamera. Saca la cuenta por ahí. Que se llevó a 4 por el medio y al principal todavía no ha dicho dónde lo enterró. Eso es un caso interesante. Ese es el símbolo de la impunidad en Venezuela. El monstruo de Mamera está libre y todavía no ha dicho dónde enterró a Martín Mijares. No solamente no lo ha dicho, sino que se inventó una fábula de que no, de que algunos policías para salirse de un problema le habían dicho que se quedara tranquilo y que dijera que el cuerpo era del otro porque tenían una cuestión. Y ahí el señor está todo vuelto nada ya, viviendo en el pueblo donde nació, en Bolívar, pero está libre. Es una gente que no debe haber puesto un pie en la calle nunca más. Bueno, si liberaron a Chávez, y ahora nadie fue, porque a Chávez nadie lo liberó. ¿Sabes que lo de Chávez es una cosa interesante? Nadie vio a Chávez conspirando. Nadie lo aplaudió. Nadie lo liberó y nadie votó por él. Pero ¿sabes qué? Creo que Chávez es un extraterrestre. Chávez es un extraterrestre. Claro, no, sí. Este no fue abducido. Chávez fue que nació de la tierra. Sí. Salió así, salió presidente de la Increíble. Tierra. Mira, el hacerle el feo, como dicen algunos, a Chávez, ya trasciende el plano nacional. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Tú sabes este señorito Petro, el colombiano. El señorito Petro
dice que él nunca ha sido chavista, que él no jamás, no. Nunca. No, yo estaba leyendo, tú sabes, yo estaba leyendo, ese chavista de su tierna infancia, tú sabes que... Claro, su más tierna edad, amigo mío. Claro, tú sabes que Petro, que claro... Chavista intrauterino es él. Exacto, chavista inspector. Petro, tú sabes que fue guerrillero, ¿no? Con el M-19 y tal. Sí, claro. Claro, pero Petro después pasa una etapa en la que, igualito que Chávez, que él llegó, tuvo una revelación un día y se convirtió en demócrata. Bueno, cuando Chávez da el golpe, en el año 92, Chávez cae preso, después, bueno, esa prisión sobre la que, por cierto, ni sus hijas, ni su madre, ni su padre, ni sus allegados se quejan de las condiciones en las que estuvo preso, porque no tienen cómo quejarse. Tuvo una prisión de lujo, 5 estrellas. Entonces, Chávez estuvo preso, creo que fue un año, ¿no? O menos, 8 meses, un año y pico, no recuerdo. No llega a 2 años preso. Bueno, Chávez sale de la prisión, el golpe en el año 92, y apenas sale de la prisión, ya en el año 94, Petro lo invita a Colombia, y el M-19 lo invita a Colombia, que hay una charla y tal. ¿Cómo tú me vas a decir que un tipo que en el año 94, cuando Chávez ya había dado el golpe, Chávez ni era presidente, Chávez era apenas un soldado golpista que había quedado preso, y ya Petro le paraba perinola, y ya Petro decía que, oye, que tenía un gran proyecto, que es un proyecto interesantísimo para América Latina, él no es chavista? No, pero ahora nadie fue. No, nadie fue, pero es que además de eso, es que no necesitamos ninguna prueba. Por eso es que yo estoy tan llamado a decir, pero ¿qué prueba necesita? Un tipo que fue guerrillero, un tipo que tomó las armas y que formó parte de un movimiento que acometió aquel asalto a los tribunales de justicia colombianos por encargo de Pablo Escobar, de paso. Échale. O sea, ¿qué catadura moral puede tener para hablar de nada? Es que ya el solo hecho de que ese señor esté en la política y se le permita, ya es suficiente razón para pensar que algo muy malo ha estado ocurriendo durante muchos años en la sociedad colombiana. Lo mismo que dice, porque ahora nadie fue, tú sabes que aquí hay un tema, aquí nadie fue, no, y entonces cuando uno dice que a Chávez lo indultaron, entonces aparecen los calderistas, dice que no, eso fue un sobreseimiento, como si aquí esto es una discusión, como si esto es una discusión jurídica, no, y además ya Carlos Andrés Pérez y Ramón J. Velázquez ya habían empezado la política de sobreseimiento, lo que hizo Caldera fue continuar, yo soy no dice caramba, pero si Rafael Caldera se dedicó a torpedear todas las acciones del gobierno de Carlos Andrés Pérez y su candidatura y su elección fue un reclamo en contra de lo que se había hecho durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez. De todas las políticas que tenía Carlos Andrés Pérez, él no siguió ninguna, pero siguió la de los sobreseimientos. Ese gran genio político que era Rafael Caldera. Esas son las cosas que no se explican. Y que por supuesto habrá quien se moleste porque uno les diga esta cosa, porque hay gente que no le gusta que le toquen a sus santos, pero lo siento, yo no creo en santos vivientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ¿de qué se ha construido la Venezuela del chavismo? Bueno, de la irresponsabilidad continuada de la sociedad, incluyendo a sus políticos, incluyendo a sus electores, incluyendo a su sociedad civil, incluyendo a la iglesia, incluyendo a todo el sentido. Yo cuando leo los artículos que me manda la hija del exguerrillero Héctor Mujica, es diputado del Partido Comunista, al cual lo metieron preso después del asalto al Tren del Encanto por ser uno de los ideólogos de la política de la guerra de guerrilla. Bueno, una de las hijas del señor Héctor Mujica es la asistente personal del padre Ugalde. Y ella es la que me hace llegar los artículos del padre Ugalde, que es un señor nacido en España, radicado en Venezuela, jesuita, bueno, que ahorita promueve el entendimiento del amor. Según el padre Ugalde, nosotros tenemos que ir todos a hacer la cola en Miraflores para caer a besos a Nicolás Maduro. Y de paso, caer a besos a Cilia Flores también, porque eso es lo que corresponde. No sé cuál es más difícil de los dos. Bueno, cónchale, mira, qué gran pregunta, Neomar Hernández, te la comiste. De verdad, eso es una cosa. Por ejemplo, los españoles se saludan de cachete, entonces uno puede hablar. Algunos. No, bueno, tú estás en Madrid. Pero aquí nadie en la avenida también salón de cachete, ¿sabes? De eso en el cachete, ¿no? No. Pero cuando tú ves las posiciones de la iglesia venezolana, cuando tú ves las posiciones cuando tú ves a todos estos militares, estos altos oficiales
que todos sabían que Chávez estaba conspirando, pero ninguno lo detuvo. Cuando ¿a dónde vamos? Cuando tú te enteras de todas las cuestiones, lo que eran las triquiñuelas electorales, pero que el fraude electoral en Venezuela era una institución desde antes de la llegada de Chávez. Y ahora, de la época de la colonia. Bueno, pues casi, pero es que ven acá, cuando tú ves, yo no había visto una muestra de cinismo tan grande, no había visto una muestra de cinismo tan grande que cuando la semana pasada veo nada más y nada menos al señor Jorge Owens Illinois Rodríguez haciendo una denuncia horrorizado, porque cómo era posible que la oposición tiene vínculos con el narcotráfico. Yo dije, bueno, bueno. Bueno, y no se consigue un mejor vocero, ¿vale? Yo dije, bueno, pero tú hubiese puesto... Hubiese puesto a Maclé. Cuando los medios de comunicación mandan a entrevistar a un especialista y dicen, busque una voz autorizada. Usted dijo, bueno, hay una voz autorizada. Hubiese puesto a Maclé. Tenía más credibilidad. Van a poner a Jorge Rodríguez, protagonista de aquella película La Noche de las Narices Frías. A Jorge Rodríguez, 101 Dálmata. La Noche de las Narices Frías con Cruella de Vil, a decir, ¿cómo es posible que Guaidó estaba bailando? Ay, mijo, pero si Maclé gobernaba en Carabobo, cuando ustedes estaban ahí en el gobierno. Hay una Yermágora González, el jefe del cartel de La Guajira, ¿dónde está? Que por cierto es la... ¿Tú sabes dónde gobierna Maclé ahorita? En el helicoide. En el helicoide, ajá. Dicen que es el alcalde del helicoide. Y el cartel de los soles es mentira. Eso no lo ve. Pero por Dios, yo no necesito ningún video. Necesito a Colo Tordoc para saber que si hay un narcorrégimen y una oposición que ese narcorrégimen hizo a su medida, yo no tengo ninguna duda de que esa oposición falsaria y prostibularia es además narcocomplaciente, porque en primer lugar jamás han hecho una investigación ni un señalamiento por el tema del narcotráfico contra el régimen, sino por el contrario, lo han negado, porque en la entrevista que dio este señor Guaidó, en la entrevista que le dio a Leopoldo Castillo, él dijo claramente, no podemos asegurar que sea un narcorrégimen porque hayan 13 personas imputadas. Bueno, el propio, el pequeño gigante de la corrupción y de la traición, Freddy Guevara, Freddy Hablahuevada, en una de sus intervenciones cuando lo sacan de la cárcel por la arritmia esa que tenía, que era una arritmia gravísima, que podía morirse subiendo la escalera, ¿no? Y cuando le abrieron la puerta corriendo llegó a México, una cosa impresionante. Él dijo que una de las cosas que había que modificar era que había que cambiar el lenguaje y que para que ellos los dejaran de llamar terroristas, ellos tenían que dejar de llamar narcotraficantes al chavismo. Bueno, pero entonces aquí, ¿qué más pruebas necesita? Yo no sé, Jorge Rodríguez, yo no sé, yo creo que ya... Bueno, hay que hacer la cola, Daniel, entonces, según el padre Ugalde, hay que hacer la cola ahí en la esquina de Bolero. La esquina que estaba más allá de Miraflores. La esquina de Bolero. La esquina de Bolero, agarre ahí. Usted llega allí a la esquina de Bolero, llega a la esquina de Bolero y dice, ese bolero es mío. Vámonos al corte y ya venimos con la parte final de Yasunova. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las pastas de Il Sapore de la Nonna son sencillamente extraordinarias. Carbonara, napolitana, bologna, filetto, amatriciana, francinatra, marinera, tú escoges. Todas son deliciosas y adictivas. En Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores pastas de Caracas, con los ingredientes más frescos y las mejores salsas, preparadas al momento. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. A tuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo.
tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Seguimos con la parte final de Y así nos va. Neomar, al principio del programa te había indicado que había conseguido una cuenta en Twitter, con la cual me estoy divirtiendo mucho cuestionando mis creencias. La cuenta se llama Falacia del Día. Y es dirigida, o sea, no es una cuenta anónima, es dirigida por Paulo César Sepúlveda, que es profesor y creador de contenidos sobre mala argumentación. El señor es colombiano. Y, bueno, las cosas que ha dicho son particularmente transgresoras, ¿no? Él es especialista en en explicar cosas como las falacias de falsa equivalencia, ¿no? Las sesgo de encuadre, y está además, ¿cómo se llama? Prestándole mucha atención al tema electoral colombiano. Claro. Desmontando las falacias, ¿no? Las argumentaciones falaces que están haciendo, que son, bueno, si la argumentación es falacia no existiría la política, porque en política todo el mundo... Hay una falacia muy conocida, falacia ad hominem, ¿no? Que es por... Exacto. Es una falacia la falacia ad hominem, entiendo que es o sea, simplemente por personalidad. No sé qué, este es mentiroso, esto es mentira porque lo dijo tal. O sea, que puede ocurrir que una persona que sea mentiroso compulsivo, una vez que otra diga una verdad, entonces usted no puede descalificarle, porque sería una falacia, bueno, no sé. Y te dice, además, te habla de los falsos dilemas, las falacias de pregunta compleja, fallos en principio de identidad. De verdad que es bien, o sea, te argumenta y te explica las distintas formas de mentirte, ¿no? Y de engañarte, para que uno pueda, falacia de prueba anecdótica, ¿eh? Caray. Cosas de ese tipo, fíjate, que cuando nos te dice, por ejemplo, no se necesitan estudios, tengo evidencia anecdótica. Así también piensan los que dicen el calentamiento global es mentira porque ya está haciendo mucho frío. O sea, no es una persona que esté anotada en una agenda, sino que es una persona que cuestiona absolutamente todo. O sea, cuestiona todas y la somete al rigor de la revisión argumental. Dice, bueno, de repente lo que usted está diciendo es verdad, pero su argumentación es falsa. Y eso es sumamente importante porque permite entender, ¿no? Permite entender de qué manera es necesario ver las cosas en el mundo de hoy. Y sí, uno entiende que ya los grandes medios no son los que tienen el control de lo que del mensaje que a la gente le llega. Pero eso no significa necesariamente que el hecho de que antes hubiese 3 canales donde se lanzaban 3 mensajes y que hoy haya 3 millones de canales donde se lanzan 3 millones de mensajes, eso no quiere decir que el mundo sea mejor. No. Eso no quiere decir que el mundo sea mejor. La argumentación ya no existe. Y antes, hay que recordarlo, ¿no? Ya para irnos, un poco de historia. La política, cuando comenzó a existir en la Grecia antigua, la política no era a ver si el que se presentaba como representante político era más vistoso que el otro, que su contendor. Lo que hacía a uno mejor que el otro era la capacidad de argumentación. La política era básicamente un concurso de argumentaciones. O sea, y el que argumentaba mejor era el que se terminaba imponiendo, tanto él como representante como su idea. Y lo de representante también es un poco tramposo, porque recuerden que en la Grecia antigua no se creía en la representación política. De hecho, la política era una cosa donde tú tenías que estar metido directamente. O sea, esta visión del ágora, ¿no? Donde tenías que estar. Pero
De allí es que surgieron escuelas, por ejemplo, como los sofistas. Los sofistas se convirtieron en unos tipos extraordinarios argumentando, pero eran falacias, esto de la falacia, ¿no? Los tipos al final te embobaban de una manera con sus cuentos, con sus argumentaciones, que se terminaron convirtiendo en una escuela de cómo, sin tener la razón, la terminabas teniendo hasta por cansancio, porque le dabas un jarabe lengua al auditorio que terminabas pues convenciéndolo. ¿Tú me estás queriendo decir que la oposición falsaria, prostibular y narcocomplaciente también es sofista? No, porque para ser sofista tendrían que por lo menos hablar bien, y ya ni siquiera eso. O sea, ya ni siquiera hablan. Ahora ellos no son sofistas entonces. Nuestra oposición es subtitulada, Daniel. Nuestra oposición es una cosa horrible, como hay que ponerle subtítulos. Y además de eso, pero mira, esto de la argumentación es tan importante que a mí me ha dado mucha risa cuando me asomé a ver, vamos a ver cómo va el escándalo de los tipos con respecto al tema del video ese que sacó Colotordoc. Y me ha dado mucha risa porque dije, pero esta gente está loca, esta gente no está desmintiendo el fondo, sino la forma. Dice, no, ese video no fue donde ellos dicen. Eso no fue un matrimonio, eso fue un bautizo, están mintiendo. Eso no es de 2022, eso es de 2019. Y entonces se crean, y entonces por supuesto aquí se caen las máscaras. Por ahí cargaron una cuenta que se llama Cazadores de Fakes, que está hasta verificada en Twitter, donde ellos son los que determinan qué es verdad y qué es mentira. Y salió una cuenta que supuestamente era imparcial. Bueno, salieron a defender al interinato y a montarles el discurso del desmentido de lo que dijo Jorge Rodríguez. Entonces uno dice, caramba, míralos. Pero para desmentir todas las mentiras que ha dicho Freddy Superlano sobre su paseo con Burundanga por Cúcuta, ahí no apareció Cazadores de Fakes. Qué raro. Y para lo de Monovero tampoco. Y para hablarnos del modus vivendi de la familia de Guaidó mudada toda para Miami tampoco. Ni para hablarnos del origen de los fondos con los cuales viven. La primera dama interina, como se hace llamar ella, Dios mío, pobrecita, tampoco. Esas son las cosas que uno no entiende. Por eso es que yo prefiero leer 2 veces y desconfiar de todo antes que caer redondo en esas cuenticas y esas cositas. Pero bueno, nos vamos, Neymar. Pero nosotros esperamos haber caído en gracia el día de hoy. Nos vamos. Gracias por estar allí. Nosotros volvemos mañana, Dios mediante, una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delara_f y @neoadolfo. RCF 750